Y ahora quitar la transcripción, grabar, quitar la transcripción, detener la transcripción y detuvo la transcripción. Y ahora compartir, porque ayer se me olvidó compartir y nadie me dijo nada. Compartir imagen. Listo. Ok. Nosotros ayer evaluamos lo que es la estructura atómica, ¿cierto? Pero, por supuesto, no dimos el arreglo atómico, que es lo que nosotros debemos dar ahorita, rapidito, de velocidad, y las imperfecciones del arreglo atómico. Y lo que nos toca hoy sería el capítulo 10 de este libro, que sería deberíamos, ¿no? Que es la soluciones sólidas y equilibrio de fases. Ok, eso es. Por supuesto, ya me supongo que todos hicieron el examen, el evaluativo y todo eso. Ok, vamos a ver lo que es el arreglo atómico, cómo nosotros podemos estudiar ese arreglo atómico. Lo vamos a hacer rapidito de velocidad, ya yo había explicado antes un preámbulo, pero vamos a volver a explicar para que quede grabado. Con la finalidad de estudiar la microestructura y propiedades de un material es importante conocer sus arreglos atómicos. ¿Qué es un arreglo atómico? La forma de cómo se van a empaquetar, en este caso, los átomos a través de las moléculas. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, si nosotros tenemos unas bambalinas y nosotros las colocamos en cajas, por lo menos 4 bambalinas, y la colocamos en una caja donde quepa esas 4 bambalinas y encima le colocamos otras 4, ahí tendremos lo que es una estructura cristalográfica compuesta por 8 átomos. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Lo vamos a empaquetar. A eso es lo que nosotros llamamos el arreglo atómico. Es la forma repetitiva o no repetitiva de cómo se van a establecer esos enlaces para formar esas moléculas en formas cristalográficas. Entonces, ok, es importante tener en cuenta la clasificación de los materiales en base a sus arreglos atómicos, pero ya sabemos cómo se comportan esos arreglos atómicos, bien sea iónico, metálico, covalente o enlaces, en este caso, de Van der Waals o enlaces mixtos. Se describen los arreglos sólidos cristalinos de acuerdo a su estructura de red cristalográfica, ¿no? En base a una estructura que nosotros llamamos estructura cristalina. Entonces, la red cristalográfica es como si nosotros tuviésemos estos átomos. Fíjense que aquí están un átomo encima del otro átomo, un átomo encima del otro átomo, un átomo encima del otro átomo. Y se van empaquetando exactamente en esa forma. De modo que ese arreglo cristalino tenga una forma regular repetitiva. ¿Está bien? Entonces, haciendo que todos los elementos se vayan, todos los átomos se vayan uniendo uno con respecto a otro, pero en forma repetitiva. Para eso nosotros vamos a definir un orden. Entonces, los órdenes de cómo ese arreglo se va a empaquetar, nosotros podemos decir que es un orden o de corto alcance o un orden de largo alcance. Aquí, si nosotros vemos que estos serían átomos, a esto lo vamos a llamar orden de largo alcance. ¿Por qué? Porque la estructura es repetitiva por varios enlaces atómicos que existen entre los átomos. Y nos va a dar una estructura bastante larga. Por eso que nosotros decimos que es un orden de largo alcance. Un orden de corto alcance, no. Un ejemplo, un enlace que nosotros tengamos del hidrógeno y el oxígeno. Por supuesto, se combinan y forma, en este caso, el H2O. Entonces, el hidrógeno, 2 hidrógenos por cada molécula de oxígeno. Pero hasta allí, volviéndose en este caso, a formar otro tipo de enlace. El enlace en este caso es de Van der Waals. Eso es lo que nosotros llamamos orden de corto alcance, ¿ya? Entonces, unas moléculas, en este caso que nosotros llamamos monómeros, que habíamos dicho anteriormente que se hacen los polímeros, si los monómeros con las moléculas de carbono e hidrógeno inmediatamente se enlazan con otro monómero y ellas a su vez van formando cadenas de monómeros, entonces se forma lo que nosotros llamamos una cadena polimérica. Es así cuando nos damos cuenta que tiene un orden de largo alcance, ya que la cadena va creciendo paulatinamente hasta llegar a un punto. Por eso que nosotros llamamos orden de largo alcance. Pero la molécula de hidrógeno y de oxígeno, no. Ahí sería un orden de corto alcance, ya que alcanza algunos pocos enlaces para formar esas moléculas. Ok, entonces seguimos por acá. Ok,
coherente del orden. Si recordamos que en este caso existen también otro elemento que nosotros llamamos elementos amorfos, o sea, que no tienen orden. Como no tiene orden, por supuesto, ellas pueden divagar de un sitio a otro sitio sin tener una forma cristalográfica. Entonces, a eso lo llamamos sin orden. Mayormente lo hacemos para los gases. Los gases en realidad no tienen un orden definido. Por lo tanto, no van a formar una molécula definida a través de ello. Si recordamos el concepto del gas monoatómico, como aquel cuyos átomos están unidos entre sí, como el argón o el plasma que se forma en un tubo de fluorescente, podemos observar que los átomos de los iones no tienen un orden, o sea, no tienen un orden definido. Estos materiales llenan todo el espacio disponible, ya que es un gas, ¿no? En una superficie que los contiene. Entonces, a esos, por supuesto, los llamamos sin orden. No tienen un orden definido, no tienen una estructura cristalográfica definida. Ok, vamos a ver para acá. Orden de corto alcance. Cuando el arreglo, en especial el de los átomos, solo se extiende a sus vecindades, ¿ya? Inmediatamente el material tiene un orden de corto alcance. En los vitrios inorgánicos se observa esta peculiaridad. Muchos polímeros muestran también arreglos atómicos de orden de corto alcance, siempre y cuando la cadena polimérica sea corta. ¿Está bien? Porque si es larga, no podemos decir que tiene orden en este caso, de corto alcance. Entonces, cuando nosotros decimos que tiene un orden de largo alcance, cuando tiene una estructura definida que se puede empaquetar. Empaquetar es como si fuesen cajas, una caja encima de la otra, una caja encima de la otra, una caja encima de la otra. En este caso tenemos una molécula hexagonal, ¿no? Entonces compacta. Si vemos que la molécula hexagonal compacta tiene en la parte superior 6 átomos y en la parte inferior 6 átomos y en el centro también tiene átomos, ¿está bien? Quiere decir que ella, por supuesto, se puede empaquetar como si fuesen cajas, unos encima de la otra, una encima de la otra. Por lo tanto, tiene una forma cristalográfica definida, que es la forma cristalográfica hexagonal, no cúbica, sino hexagonal. Por lo tanto, ella se puede enlazar como un orden de largo alcance. El arreglo atómico de largo alcance abarca escalas de longitudes mucho mayores a 100 nanómetros, ¿no? Los átomos o los iones de estos materiales forman un patrón regular. Como ven, aquí está formado el patrón regular de la forma hexagonal dada, pero al lado también está formando una forma hexagonal dada. Quiere decir que se está formando un patrón regular repetitivo, de modo que las moléculas se vayan empaquetando unas con respecto a otras. Repetitivo, semejante a una red de 3 dimensiones. Aquí tenemos la red de dimensiones. De ahí se derivan los materiales cristalinos. Cuando un material cristalino está formado de un solo cristal grande, se le llama monocristal. En este caso lo podemos decir que es un monocristal. La mayoría de los metales y aleaciones y los semiconductores, los cerámicos y algunos polímeros tienen una estructura cristalina, en este caso definida, ¿no? Entonces, quiere decir que ahí podemos determinar ese tipo de estructura que nosotros vamos a obtener. Un ejemplo del silicio, cuando él se empaqueta dentro de la estructura cúbica que tiene una forma definida, que la vimos ayer, también tiene un orden. De este tipo, Entonces, los policristalinos están formados de pequeños cristales cuantiosos, orientados diversas con respecto a su espaciamiento. Un ejemplo lo vimos ayer acerca del diamante. El diamante, ¿está bien? Que también tiene un orden definido. Ok, cristales líquidos y el diamante, por supuesto, está dado a través de cómo se va a colocar dentro en este caso, dentro de la posición cristalográfica que tiene el carbono. Pero el carbono puede establecer como, en este caso, como el diamante, como el grafito y como otras moléculas, como yo no sé qué, freno, no me acuerdo cómo se llama, nunca me acuerdo. Ok, o el grafeno. Cristales líquidos. Ay, no, esto no lo voy a dar, ¿no? Estos materiales básicamente polimétricos tienen un orden especial en su función de diferentes estados. Pueden comportarse como materiales amorfos en semejanza a los líquidos, cuando se mantienen cargas eléctricas como un tipo de estímulo externo. Algunas moléculas, eso es porque en realidad se hacen una
una polarización de esos tipos de enlaces. Ajá, y se alinean y forman pequeñas regiones cristalográficas. Ok. Entonces, eso es una forma de cómo nosotros podemos obtener diferentes compuestos y lo podemos polarizar para alinearlos y tener otros tipos de compuestos, en este caso como el carbono. Materiales amorfos, ¿no? Los materiales amorfos son características por el orden de corto alcance, no son cristalinos. El arreglo periódico que caracteriza a la mayoría de los materiales se ayuda a estabilizarse termodinámicamente. Sin embargo, los materiales amorfos carecen de esta peculiaridad que tiende a formarse cuando por una u otra razón la cinética del proceso de obtención de los mismos no permiten la formación de los arreglos periódicos. Entonces quiere decir que él no va a tener un arreglo periódico como nosotros podemos ver, como si fuesen caja sobre caja, caja sobre caja. No, no, sino que alcanzan solamente algunas moléculas. Así, por ejemplo, los vidrios, principalmente formados por cerámicos, polímeros, son materiales amorfos en algunas geles, siempre y cuando se encuentren en cierto estado, ¿no? Geles, ¿no? Algunos geles poliméricos también pueden considerarse como amorfos. Ok, vamos a decir más adelante. Aquí tenemos ejemplos como el dióxido de silicio, ¿no? Se va formando y como en este caso el óxido del dióxido de silicio en vidrio amorfo tiene una estructura amorfa, no definida, ¿ya? Entonces, pero cuando está en forma sólida de cuarzo, sí tiene una forma definida. Ahora, recristalográfica. Ahora, entonces ya entendimos lo que son el orden de corto alcance, orden de largo alcance y materiales amorfos. ¿Está bien? Orden de largo alcance cuando se van formando moléculas definidas a través de una red cristalográfica. A esto es lo que nosotros llamamos una red cristalográfica. ¿Comprendieron? Como si tuviese cubos. Un cubo, dos cubos, tres cubos, cuatro cubos, cinco cubos. Ah, pero por encima también se empaquetan un cubo, dos cubos, tres cubos y así infinitamente hasta tener un orden, bien sea de corto alcance o de largo alcance. Mayormente cuando tienen estructura cristalográfica definida, siempre tienen un orden de largo alcance. ¿Está bien? Pero hasta cierto punto. Ok, si tenemos como acá, que es el cubo negrito que nosotros tenemos en una esquina, quiere decir que esa estructura es repetitiva. ¿Está bien? Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos una celda unitaria. ¿Está bien? Y a toda la estructura completa es que nosotros llamamos estructura cristalográfica. Cada uno de los vértices que tiene esa celda está representado por un punto, que es lo que nosotros llamamos punto de red. Pero los puntos de red en realidad son átomos. Quiere decir que si nosotros vemos en una celda, en la de abajo, por ejemplo, si nosotros vemos en una celda, aquí hay un átomo. Ya va, déjame ver si me deja, no me deja. Aquí hay un átomo, aquí hay otro átomo, aquí hay otro átomo y aquí hay otro átomo. Quiere decir que de la parte frontal hay 4 átomos. Y por supuesto de la parte posterior hay 4 átomos. Por lo tanto, ¿cuántos átomos tiene el cubo? Bueno, tiene 8 átomos. 4 adelante y 4 atrás. 8 átomos que va a formar esa forma cúbica que nosotros llamamos. Esa forma cúbica que nosotros vemos acá es lo que nosotros podemos establecer como, en este caso, podemos establecer como como una celda unitaria. ¿Está bien? Por lo tanto, esa celda unitaria se repite aquí aquí y aquí. Quiere decir que cubo, 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 en realidad se repite la celda unitaria. Y por debajo también, cubo, cubo, cubo. Y en este caso, por atrás también se repite la celda unitaria. Entonces, una red describe el arreglo de los átomos y iones a lo largo de un material. Es una colección de puntos, puntos porque son puntos de red, ¿no? Llamadas puntos de red, ordenados en un patrón. El punto de red habíamos dicho que son cada átomo que está en cada vértice del cubo. Ajá, periodo, ajá. De modo que los alrededores de cada punto de red son idénticos. Todos son idénticos, idénticos. Tienen la misma distancia atómica, tienen los mismos radios atómicos, etc. ¿Está bien? Si el material en realidad es homogéneo. Homogéneo quiere decir que tiene las mismas propiedades y es el mismo material. Al grupo de uno o más átomos organizados en forma determinada entre sí
y a la vez asociados al punto de red. Se le llama motivo o base. Entonces, quiere decir que esto viene siendo para nosotros una celda cristalográfica o una celda unitaria. Y el conjunto completo es lo que nosotros llamamos red cristalográfica. ¿Está bien? Aquí hablan mucha paja para decir eso. Ok. Cuando nosotros tenemos celdas cristalinas o, como lo dijo aquí, que lo llamamos celda unitaria. Una celda cristalográfica o una celda unitaria. Es la unidad mínima simple que se pueda formar a través de una molécula de un cristal. ¿Está bien? Quiere decir que esto es una forma cristalográfica, un cristal. Pero así, cuando se forma así, 4 abajo y 4 arriba, lo llamamos cúbico simple. Si se hace así, de esta forma, que tiene 1 en cada cara, por lo tanto, tiene 6 caras, tiene 6 átomos en las 6 caras. A eso lo llamamos cúbico de cara centrada. Si al contrario está en el centro del cubo, lo llamamos cúbico centrado en el cuerpo. Sí, en realidad, en este caso, todos los cúbicos tienen todos los lados iguales. A eso es lo que nosotros llamamos parámetro de red. El parámetro de red es la distancia que existe de átomo a átomo. Quiere decir que de este lado tiene el mismo parámetro de red, que es 2 veces el radio. De este lado tiene el mismo parámetro de red, que es 2 veces el radio. Y de este lado también la altura tiene el mismo parámetro de red, que es 2 veces el radio. Pero cuando en realidad la altura es diferente a los lados, entonces la llamamos tetragonal simple. ¿Comprendieron? Pero de la tetragonal también tenemos tetragonal centrada en el cuerpo y tetragonal centrada en las caras. ¿Está bien? Depende de cómo nosotros obtengamos. Y aquí tendríamos la hexagonal. ¿Vieron? La hexagonal es un hexágono como base. ¿Está bien? La ortorrómbica, como se presenta acá, en realidad tiene los tres lados, lado ancho y altura diferente. También tenemos ortorrómbica centrada en el cuerpo u ortorrómbica centrada en la base. ¿Ya? Ok, ortorrómbica centrada en las caras. Entonces, quiere decir que también tenemos esa. Si vemos acá, también tenemos romboédrica, cuando en realidad aquí no se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, quiere decir que tenemos romboédrica, monoclínica, monoclínica centrada en las caras, en las bases, y monoclínica, triclínica, cuando todo es diferente. ¿Comprendieron? Entonces, triclínica. ¿Vieron? ¿Cuántas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 celdas unitarias, en las cuales se pueden empaquetar todas las, en este caso, todas las unidades cristalográficas, o en este caso, las unidades cristalinas. Entonces quiere decir para formar lo que nosotros llamamos red cristalográfica. ¿Vieron? Pregunta. No, ahora no, profe. Ok, voy muy rápido porque en realidad necesito ganar tiempo. De todas formas, ahí está el libro, de todas formas, ahí queda la grabación. Estamos grabando, ahí está en rojito, y estamos compartiendo porque aquí se ve rojito toda la pantalla. Entonces, ok, no como ayer que se me olvidó. Ok, de los parámetros de red, habíamos dicho que es un parámetro red, es la distancia de átomo a átomo, está bien, pero en los lados del cubo, o en este caso, del hexagonal. Entonces, si nosotros vemos esta distancia que existe de acá a acá, es lo que nosotros llamamos parámetro de red en el hexágono. Y si en el cubo o en la tetragonal, también la distancia que existe de acá a acá es parámetro de red. Pero el parámetro de red de la base del cubo no es el mismo, y la altura no es el mismo parámetro de red que nosotros tengamos de la tetragonal. De las bases pueden ser iguales, pero de la altura no, es diferente. ¿Comprendieron? Si es así, quiere decir que en este caso, red cristalográfica o celda unitaria, cada celda unitaria, en este caso cúbico, tetragonal, ortorrómbica, hexagonal, tetragonal, monoclínica y tetraclínica, tiene, en este caso, parámetros de red. En los cúbicos todos son iguales. En los tetragonales, dos lados son iguales y uno diferente. En las ortorrómbicas, todos son diferentes. En las hexagonales tiene 2 lados iguales y la altura que es diferente. Y así por cada uno de los parámetros de red. Los ángulos, aquí es 90 grados. Aquí son 90 grados.
Pero aquí en hexagonal no son 90 grados, son 90 grados y 120 grados, depende de lo que nosotros tengamos de un hexágono. ¿Comprendieron? De este hexágono que nosotros vemos acá. Pregunta. Gracias. Gracias. Ajá, me están enviando mensajes. Entonces, ok. Entonces, quiere decir que estos son parámetros de red. Esto, en este caso, me dice cómo nosotros podemos empaquetar y cómo se ve la celda criptográfica. No todas las celdas criptográficas son cúbicos o son cajitas empaquetadas una al lado de la otra, una al lado de la otra, en una forma ordenada. ¿Está bien? Entonces, es lo que nos está diciendo. No siempre se va a dar esa forma. La cantidad de átomos por celda unitaria, en forma particular, la celda unitaria se define como una cantidad específica de puntos de red. En este caso, si es cúbico simple, son 8. ¿Está bien? 8 que están en cada esquina, pero no todos ocupan ellos. Ocupan un octavo por cada, en este caso, celda unitaria. Si es en este caso un cúbico simple. Se entran en las caras. Una vez cuenta, ya esto lo dijimos. ¿Ya? Y aquí están como nosotros podemos tener los átomos enlazados. En este caso, si nosotros vemos el átomo en 4 cajas que están dadas alrededor, ese átomo está compartido por 8, en realidad, cajitas o 8 celdas unitarias. ¿Comprendieron? Cada átomo o vértice compartido por 8 celdas unitarias. Si está en el átomo centrado en las caras, la mitad está por encima y la otra mitad está por debajo. Pero esto es para cuando está centrado en las caras. ¿Comprendieron? Si está en el vértice, no. Está compartido en un octavo. Eso va a depender si es un cúbico simple o un cúbico centrado en las caras. En este caso es un cúbico simple. Admitir. Denle, muchachos, admitir. Cada vez que vean a alguien así, vean admitir. Que suena ping. Entonces, ok. Y se ponen azulito. Entonces, quiere decir que ahí tendríamos los átomos de red. ¿Entendieron? Quiere decir que las redes cristalográficas o cómo solidifica el material está dado a través de esos empaquetamientos que nosotros tengamos de esos materiales. Pero esos empaquetamientos, por supuesto, esas redes cristalográficas me van a formar lo que nosotros llamamos formas cristalográficas. ¿Está bien? Ajá. Entonces, vamos a ver por aquí. Ahorita le vamos a dar por acá. Celdas cristalinas. Ajá. Entonces, fíjense cómo está la celda cristalográfica, que está en colorcito bonito, no horrible como está allá. ¿Está bien? Pero quiere decir que si nosotros vemos acá, en este lado, ¿no? En este lado, fíjense cómo está la celda cristalográfica. Pero si nosotros vemos los empaquetamientos, en realidad, de cómo está la celda unitaria, vamos a echar para acá, cómo está la celda unitaria, depende cómo está empaquetada. Fíjense, en un cúbico simple, el empaquetamiento es de un octavo de átomo, porque cada uno es de un octavo. En las cúbicas de cara centrada, no. ¿Está bien? En las cúbicas de cuerpo centrado, tampoco. ¿Vieron? Cómo se está empaquetando. Y por supuesto, va a ver cómo nosotros podemos obtener diferentes tipos de empaquetamiento. Aquí tendríamos el empaquetamiento de un cúbico centrado, pero resulta que tiene átomos en cada intersticio, o sea, en cada huequito. A esto es lo que nosotros llamamos enlace iónico. Este tipo de enlace iónico me va a permitir que se puedan alojar en estos espacios un átomo de menor diámetro. Ya habíamos dicho cómo se dan esos enlaces iónicos. Entonces quiere decir que allí incrementa la densidad atómica y por lo tanto los materiales se vuelven más fuertes, más rígidos. Pero algunos disminuyen su ductilidad, unos incrementan su resistencia, pero otros la parte eléctrica malísima. Por eso es que los materiales que son conductores siempre los hacen de un material lo más puro posible para evitar estos tipos de átomos, ya que el electrón no puede viajar a través de esos átomos, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos otro tipo de empaquetamiento. ¿Lo ven? Entonces quiere decir que a eso lo que nosotros llamamos el empaquetamiento. Los empaquetamientos, por supuesto, va a depender cómo se forme, en este caso, las moléculas y cómo las moléculas macroscópicamente forman unas estructuras cristalinas. ¿Está bien? Vamos a buscar aquí.
estructuras cristalográficas de un metal. Ok, entonces fíjense, de las estructuras cristalográficas de un metal, por supuesto, ay, Dios mío, me salió lo mismo. Ajá. Bueno, vamos a jugar estructura cristalina. Estructuras cristalinas. Oh, me va a salir lo mismo. Bueno, lo buscamos después. Ajá. Aquí está una forma esquemática, cómo se van formando esos enlaces para formar las redes cristalográficas. Ok. Esto se da dado en el carbono y cómo el carbono se va enlazando en estas formas hexagonales. ¿Ya? Entonces, ay Dios mío, no me forma. Entonces vamos a buscar otra cosa. Austenita, vainita, ledeburita. Fases sólidas. Ok. Entonces, fíjense, macroscópicamente nosotros podemos tener estas estructuras que nosotros vemos acá. ¿Vieron? Esto es una estructura vainita porque forman como si fuesen vainas. ¿Está bien? Pero no todos los materiales tienen ese tipo de estructura. Algunos materiales tienen este tipo de estructura. ¿Está bien? De aplicaciones o este tipo de estructura. Esto es cuando los materiales cristalográficos se van formando y van solidificando. Al formarse y solidificarse, por supuesto, van formados estas estructuras, que es lo que nosotros llamamos granos. ¿Está bien? Pero cuando se solidifican y se forman esas estructuras cristalográficas. Entonces, al formarse esas estructuras cristalográficas, por supuesto, vamos a tener materiales que tienen cierto comportamiento o cierto material, cierta propiedad. ¿Está bien? Y eso va a depender, en realidad, de esas estructuras que nosotros tenemos o dentro de ellas, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros podemos observar a través de un microscopio, a través de un microscopio, todas esas estructuras cristalográficas, en este caso, que se puedan presentar dentro de él debido a la solidificación y podemos identificarla, ¿no? En este caso, estructura vainita, austenita, marrencita, ledeburita, cementita, ferrita. Entonces podemos identificar esas estructuras. Esas estructuras mayormente son para el acero. Y por supuesto, cada una de ellas tiene una propiedad diferente. Y es cómo se van formando esas estructuras cristalográficas y se van formando estas fronteras de grano. ¿Está bien? Quiere decir que van a ser repetitivas, pero llegan a un límite. Y de pronto se rompen e inmediatamente forman estas fronteras del grano, formándose a los lados también las mismas estructuras. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que cada estructura va a ser diferente y la podemos identificar en un microscopio metalográfico para determinar en realidad a qué tipo de acero, material, ¿no? Metálico pertenecen. ¿Vieron? Ok, nos vamos al siguiente, a la siguiente sería esta. Ajá. Defecto en la estructura cristalina. Vamos a echarlo para acá. Vamos para acá. Vamos a ver los defectos en la estructura cristalina. Ajá. Esto lo debí haber dado ayer, pero como no se fue la luz. Ajá. Los defectos cristalinos. Se definen como defectos a las desviaciones que son observadas por métodos experimentales con referencia a la estructura cristalina. Tenemos, según su dimensión del espacio ocupado por el defecto, se clasifican en, el primer defecto lo vamos a llamar defecto puntual. Los defectos puntuales es porque está relacionado al átomo. ¿Está bien? Defecto lineal, cuando grupos de átomos se mueven formando planos cristalográficos. Y defecto superficial, separando el material de la región distanciada. ¿Está bien? Entonces quiere decir que a eso es lo que nosotros llamamos un defecto. Se presentan en la estructura por la falta o desplazamiento de un lugar dentro de la red del átomo. Son dislocaciones de la red que involucran una o quizás varios átomos.
En este caso son defectos lineales. Defectos que pueden ser generados en el material mediante el movimiento de átomos para ganar energía por bien sea calentamiento durante el procesamiento del material mediante la introducción de impurezas. ¿Qué impurezas puede haber? Bueno, pueden haber vacancias, pueden haber porosidades, pueden haber, en este caso, inclusiones metálicas o no metálicas. Cualquier tipo de impureza que me pueda ocasionar cuando nosotros hacemos la solución para poder hacer la aleación. E inmediatamente, cuando solidificamos, se pueden producir esos defectos. Asimismo, estos defectos se caracterizan porque tienen dimensiones atómicas en todas las direcciones. Entonces, a veces rompe la estructura cristalográfica y hace un defecto dentro de la estructura cristalográfica. Un ejemplo que tenemos la red cristalográfica. Y esa red cristalográfica supuestamente debe ser repetitiva. Y según el orden de largo alcance, todas deben ser iguales. Cubo, 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 cubo. Pero vemos que en realidad se deformó la red cristalográfica. ¿Por qué se deformó? Porque hubo un átomo faltante dentro de la red cristalográfica, haciendo que todos los átomos traten de ocupar en este caso, el efecto de atracción de átomos. ¿Para qué? Para ocupar esa vacancia. Por lo tanto, en este caso, está deformando la red cristalográfica. La vacancia o ausencia de un átomo aislado en ciertas posiciones cristalinas, producto del proceso de solidificación por la perturbación local. Se excitó el átomo saltó y por supuesto dejó esa vacancia o ese vacío. ¿Vieron? Pregunta. Eso es un defecto que puede perjudicar las propiedades del material. Ajá. Otro defecto intersticial, ¿no? Se forma cuando inserta un átomo adicional en una posición normalmente desocupada dentro de la estructura cristalográfica. Ajá. De pronto insertamos un átomo, pero el átomo tiene un dimensionamiento mayor. Por lo tanto, hace que la estructura cristalina se deforme. ¿Comprendieron? O al contrario, el átomo es muy pequeño y tratan de hacer el mismo efecto que nosotros tenemos en la vacancia, pero el átomo está allí, es chiquitico, pero no es lo suficiente, no tiene el suficientemente diámetro para mantener la estructura cristalográfica. ¿Vieron? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a esos defectos los llamamos defecto intersticial. Cuando se incluye un átomo que no es de la misma proporción de los átomos restantes. Los átomos intersticiales, aunque son mucho más pequeños que los átomos localizados en los puntos de red, aún así son mayores que los sitios intersticiales que ocupan. En consecuencia, la red circundante aparece comprimida o distorsionada, ¿no? O al contrario, cuando el átomo es mayor. ¿Está bien? Entonces, defecto de Frankel, ¿no? El defecto de Frankel se da mayormente en los enlaces iónicos. Están los enlaces iónicos con, en este caso, átomos compartidos con diferentes diámetros. Y de pronto hay un átomo chiquitico que no está. ¿Está bien? Entonces quiere decir que hay una vacancia en un intersticio. A eso es lo que nosotros llamamos defecto de Frankel. Es un par de defectos intersticios o vacancia formado cuando un ion salta de un punto normal de la red o sitio intersticial, dejando atrás la vacancia. Defecto de Schottky. El defecto de Schottky es todo lo contrario, es cuando está interno, ¿no? Dentro de él. Es un par de vacancias en el material de enlace iónico. Deben faltar tanto de un ion como un cation dentro de la red. Y se ha presentado en la neutralidad eléctrica del cristal. Este defecto es común en materiales cerámicos y enlaces iónicos, materiales que en realidad tienen alta dureza, alta resistencia y son quebradizos. Ok, a otros defectos lineales. Un defecto lineal, aquellos la llamamos defectos puntuales y a esto lo vamos a llamar defectos lineales. Los defectos lineales se presentan cuando distorsionamos la red cristalográfica, pero el movimiento de planos, ¿está bien? Aquel no, aquel era por puntos, ¿está bien? Punto, 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 y este no, este viene siendo defectos por el movimiento de planos, planos dentro de la red cristalográfica. En otras palabras, es como si nosotros desplazamos de la red cristalográfica esta sección de grupos de átomos con la sección de arriba y tratan una de moverse a la derecha y otra de moverse a la izquierda. Entonces, ok, las dislocaciones son defectos lineales que se mueven al aplicar fuerzas del material haciendo que se deforme. La existencia de las dislocaciones en los materiales metálicos justifica la plasticidad
y la fluencia. Es lógico. Cuando nosotros tratamos de dislocar, en este caso, los planos cristalográficos, los materiales se alargan, que es lo que nosotros llamamos ductilidad. Pero si se alargan mucho, los materiales, por supuesto, fallan, rompen. ¿Comprendieron? Entonces, en este caso, es lo que nosotros llamamos el desplazamiento producto de esa fluencia. Fluencia es lo que nosotros llamamos movimiento de moléculas, ¿no? Entonces, por eso es que llamamos el esfuerzo de fluencia. El esfuerzo de fluencia es cuando pasa del límite elástico al, en este caso, a la deformación permanente. Esto, aún teniendo también una estructura cristalina, no permite los procesos de la plastificación. La plastificación quiere decir que entre mayor sea, en este caso, los defectos, en este caso lineales, mayor sería, en realidad, la rigidez que puedan tener esos materiales. ¿Ah? Dirección de movimiento del plano. Ok. Y aquí la dislocación de borde. La dislocación de borde se da en una red cristalográfica, pero cuando nosotros incluimos un plano dentro de otro plano. Al incluir un plano dentro de otro plano, inmediatamente, ¿qué es lo que pasa? Que se forma un movimiento, bien sea torsional, como lo vemos aquí, torsional, o bien sea de esta forma. ¿Vieron? Entonces quiere decir que el defecto puede ser de cuña, cuando introducimos un plano dentro de otro plano, o el efecto de tornillo helicoidal, cuando en realidad se deforma toda la red cristalográfica. En este caso tenemos los dos defectos. ¿Vieron? Para este caso. Ok. Defecto de borde de grano. Ya. Pregunta. 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 No hay preguntas, profe, por mi parte. No sé, Vanessa. Ok. Resulta que lastimosamente más que tengo dos alumnos. Ajá. Resulta que estos defectos, esta forma. Bueno, por lo menos hoy grabo, profe. Sí, hoy grabé. Por lo menos, estas formas de cómo empaquetar en la red cristalográfica me va a formar esta red cristalina. Fíjense que yo le mostré por acá lo que es la red cristalográfica, estos granos, ¿cierto? Estos granos, si nosotros los vemos macroscópicamente, ¿no? Lo vamos a ver como acá, ¿vieron? Es así. Aquí se forma una red cristalográfica, aquí se forma una red cristalográfica con diferente posición, y aquí se forma una red cristalográfica. Cuando ella va creciendo en esta dirección, de pronto esta también va creciendo en esta dirección, y esta va creciendo en otra dirección diferente. Al crecer cada una independientemente, que es cuando se está solidificando el material, inmediatamente chocan entre ellas, formando lo que nosotros llamamos fronteras de grano. ¿Está bien? Quiere decir que todo esto representa una red cristalográfica o una fase cristalina. Todo esto representa una red cristalográfica con una dirección y una fase cristalina. Y toda esta representa una fase cristalográfica y una fase cristalina. Es el mismo compuesto, pero con direcciones diferentes. ¿Comprendieron? Y al chocar entre ellas, cuando se van solidificando, forman estas fronteras que nosotros llamamos límites de grano. Quiere decir que en las partes de donde nosotros tenemos esos límites de grano, inmediatamente lo podemos observar dentro del microscopio metalográfico, que es lo que observamos acá. ¿Vieron? Esas estructuras cristalográficas que nosotros vemos allá o aquí. ¿Vieron? Entonces quiere decir que cada una de ellas va a representar como si fuesen estructuras cristalinas que van creciendo, pero se van formando estas fronteras de grano. ¿Para qué? Para nosotros apreciar los diferentes tipos de estructura cristalográfica que nosotros tengamos de ese material. ¿Vieron? Entonces, en realidad, se van a formar diferentes y la podemos identificar, ¿no? Un ejemplo, aquí tenemos la austenita. ¿Vieron? Bien, es una matriz blanquecina, producto que es prácticamente hierro. ¿Vieron? Ajá. También tenemos la martensita, la austenita. Vamos a decir, austenita. ¿No? Y cuando vemos la austenita se parece a la martensita, pero con más filamentos. ¿Vieron? Ajá. Y vamos a llamarla la ledebrita. Ledebrita. Ay, no, esta no. Te voy a tener que escribir. Ledebrita.
Fíjense como la de leburita se presenta como si fuese filamentos. O la cementita. Ajá. Vamos a ver si me escucha. Cementita. Ajá. Y la cementita, fíjense cómo se forma. ¿Ya? ¿Ya por qué? Porque tiene alta cantidad de carbono. Entonces quiere decir que cada uno de ellos van a presentar fases diferentes que nosotros podemos identificar en el diagrama hierro-carbono. ¿Entendieron? Pregunta. Pregunta. Ferrita, ferrita más perlita, perlita y cementita. ¿Vieron? Entonces cada una de ellas presenta formas cristalográficas diferentes. En este caso es cementita, que tienen formas vítreas debido a la cantidad de, en este caso, de carbono que tiene. Y por supuesto se polariza. En este caso, no solamente eso, sino que al reflejarse la luz, se reflejan con diferentes tipos de colores. Pregunta. Pregunta. No, profe, eso creo que lo veo más a profundidad en la próxima unidad, Sí, en lo los vamos a ver gráficos. en el diagrama hierro-carbono. Ajá, correcto. Pero entre más avanzamos, más materiales estamos acumulando. Y entre más material acumulamos, por supuesto, estamos hablando del pasado y del presente y del futuro también. Acá. Ok. Bueno, profe, según la universidad nos quedan los sábados como última opción. Sí. Ok. Entonces, ahora vamos a hablar del diagrama de equilibrio. Aquí esto está malo. Equilibrio. Diagrama de equilibrio. Guardar. Ajá. Entonces, esto es porque todo lo hago de una hora para la otra. Ajá. Diagrama de equilibrio. Vamos a ver qué es el diagrama de equilibrio. El diagrama de equilibrio es cuando nosotros tenemos esos materiales y se presenta una solución. Para que se dé una solución en un material, en este caso, que normalmente está en sólido, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, cambiarlo de fase. Cambiarlo de fase es cambiarlo de sólido a un estado líquido. ¿Está bien? ¿Por qué un estado líquido? Porque en un estado líquido lo puedo manipular. ¿Con quién? Con un soluto y un solvente. Ya. Depende de quién va a ser el soluto y quién va a ser el solvente. Para formar lo que nosotros llamamos la solución. ¿Vieron? Para inmediatamente, al formar la solución, pasar y cambiar de fase. ¿A qué fase? Pasamos de una fase líquida a una fase sólida. Y al pasar de fase sólida, por supuesto, se va a presentar esto que nosotros vemos acá, que es lo que nosotros llamamos la forma de cómo el material se va a solidificar. ¿Está bien? Pero para solidificarse, por supuesto, tendríamos que pasar primero por un proceso. Primero el proceso que nosotros tengamos a través de la combinación de elementos. Puede ser combinación de dos más o tres elementos. Pueden ser metálicos, no metálicos, covalentes, o cualquier tipo de enlace, o iónico, o cualquier tipo de enlace que nosotros tengamos allí. Pero el diagrama de equilibrio me va a decir el comportamiento que tiene el material cuando cambia su temperatura y los porcentajes de elementos aleantes. ¿Comprendieron? Temperatura y porcentaje de elementos aleantes. Así como el diagrama de hierro-carbono. Sí, parecido al diagrama de hierro-carbono. ¿Está bien? Pero en este caso lo vamos a ver en forma general. ¿Comprendieron? Ok, en forma general. ¿Cómo es eso? Lo primero que tenemos que identificar una fase. ¿Qué es una fase? La fase la podemos considerar como tres tipos de fases. Fase líquida, fase sólida y fase gaseosa. ¿Comprendieron? Puede definirse como cualquier parte, lo cual incluye el total de un sistema físicamente homogéneo. O sea, podemos fase líquida, fase sólida o fase gaseosa. O fase, en este caso, líquido más sólido. Dentro de sí mismo y delimitado por una superficie que lo separa de cualquier otra parte. Podemos coexistir entre fase líquida y fase sólida, sí. Fase líquida y fase sólida y gaseosa, sí. Entonces, depende de lo que nosotros podemos establecer. ¿Ya? Entonces, líquido, hielo, sólido o vapor. En este caso, para el agua. ¿No? Una fase tiene las siguientes características. Primera, la misma estructura y arreglo atómico o la misma estructura y el mismo arreglo atómico. ¿Está bien? Casi la misma composición y propiedades a lo largo de ella. Casi
no siempre se da, siempre hay excepciones. Una interfase definida entre las fases y cualquier fase circundante. ¿Está bien? Quiere decir que ahí tendríamos lo que nosotros llamamos la separación, como los líquidos inmiscibles, ¿no? En realidad que no se combinan. Tiene una fase que las divide. Pero hay una forma de cómo lo podemos hacer según la química, ¿no? Lo podemos emulsificar con el agua y el aceite. Y por supuesto, no están, pero están en pequeñas partículas. No están unidos, pero están en pequeñas partículas. Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos emulsificación. En los materiales, en este caso, metálicos, podemos hacer más o menos igual, ¿no? Acerca de lo que nosotros llamamos un soluto, un solvente, una solución, y producimos lo que nosotros llamamos aleación. ¿Vieron? Inmediatamente enfriamos y al enfriar pasamos de un estado líquido a un estado sólido. Ya en estado sólido ya no se presenta, en este caso, esa combinación de lo que nosotros llamamos solución. Un ejemplo tenemos aquí, la ilustración de las fases y la sublimidad. La A, que es esta, las tres formas del agua, que son gaseosas, líquidas y sólidas. Ahí tenemos la presentación de las fases. Son cada una de ellas una fase. ¿Está bien? Fase sólida, que es el hielo, fase de vapor, que es el agua o gaseosa, y, el vapor de agua, y por supuesto la fase líquida, que es lo que normalmente llamamos agua. B, aquí tenemos una solución. Una solución es cuando agregamos dos elementos, ¿no? Entonces, el agua y el alcohol tienen una solubilidad limitada. ¿Y aquí también hay solubilidad? Sí, aquí también hay solubilidad. Y por lo tanto se dice una solubilidad, en este caso, ilimitada. ¿Qué quiere decir limitada? Que las soluciones se pueden combinar al 100%. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que ahí tendríamos algo de combinación. Pero hay veces que no se da esa combinación, como el agua. Ya va, un momentico. Pero no siempre se da esa combinación. También se da la solución limitada. La limitada es cuando agregamos, un ejemplo, agua y azúcar. Y al agregar agua y azúcar, por supuesto, vamos revolviendo para que se dé la solución. E inmediatamente, ¿qué pasa con el agua? Se sobresatura de azúcar. E inmediatamente se hace una precipitación. Una precipitación es cuando el azúcar se sobresatura en el agua e inmediatamente cae al fondo. ¿Comprendieron? Aquí como la salmuera. Sí, la parte C, que dice la sal y el agua tienen una solubilidad limitada, ¿no? ¿Por qué? Porque agregamos sal y ella se diluye. Agregamos sal y ella se diluye. Pero si agregamos exceso de sal, se forma lo que nosotros llamamos salmuera, que en realidad es cuando precipita parte de esa sal no diluida en el fondo, ¿no? Y prácticamente el agua y el aceite no son solubles, en este caso son fluidos inmiscibles, ¿comprendieron? Formando una película de separación entre ellos. ¿Bien? Entonces ahí tendríamos las fases presentes que nosotros tenemos. Entonces en este caso son fases líquidas, ¿no? La solubilidad y soluciones sólidas. ¿Por qué le llamamos solución sólida? Porque para poder ser, en este caso, sólida, tendríamos que pasar de una solución líquida para poder en realidad formar los cristales. Cuando se empiezan a formarse, a nuclearse, a solidificarse y por supuesto empezar a formar la red cristalográfica. Y al formarse la red cristalográfica y crecer entre ellas, se van formando lo que nosotros llamamos fronteras de grano. ¿Vieron? Ok. La solubilidad y solución sólida. La solubilidad se define como la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de disolvente a una temperatura específica. ¿La temperatura puede variar? Bueno, si estamos en elementos sólidos, sí. ¿Comprendieron? Como el acero. Podría variar. ¿Para qué? Para poder producir esa solución. Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos solubilidad. Me supongo que Andrés de química, eso ni que te lo explique. Pero ya, ¿cómo se llama? Tengo que volverlo a decir. La solubilidad ilimitada. Condiciones que presentan cuando una cantidad de soluto de un material que se disolverá en solvente de otro material es ilimitada.
La ilimitada quiere decir que se combina al 100%. ¿Está bien? Como en este caso el agua, en el agua y el alcohol. Pero, ¿y en los materiales sólidos también existe solubilidad ilimitada? Sí, cobre-níquel. El cobre-níquel tiene una solubilidad ilimitada, o sea, se dan al 100% los dos. Pero resulta que hay materiales como el acero que está compuesto de hierro-carbono, no se está la solubilidad ilimitada. Por lo tanto, ahí no hay una solubilidad limitada, solamente hasta el 6% que él acepta el porcentaje de carbono. La solubilidad limitada, condición referente a que solo se puede disolver una cantidad máxima de un material absoluto en un material solvente. ¿Ya? Entonces, ahí tendríamos los diferentes tipos de solubilidad. Bueno, aquí tendríamos un ejemplo de cómo se aprecia en una solución sólida, ¿no? O sea, una solución sólida es cuando el material solidifica y se hace lo que nosotros llamamos aleación. En una solución sólida, esa solubilidad. Aquí tenemos el níquel y el cobre. En la parte A, el cobre y el níquel son completamente solubles entre sí, por lo tanto, tienen una solubilidad ilimitada. ¿Vieron? Ajá, cobre y níquel van formando estructuras cristalográficas cuando se solidifican, pero ya tienen una estructura cristalográfica definida. Fíjense cómo está. ¿Está bien? ¿Lo ven? Ambos tienen más o menos el mismo diámetro, ambos tienen más o menos la misma valencia, por lo tanto se pueden combinar perfectamente. Ajá. Ok, quiere decir que se pueden aliar completamente. Entonces, de acuerdo a su solubilidad limitada. Ajá, B, C, B, es la B. Las aleaciones sólidas de cobre-níquel muestran una solubilidad sólida completa, en las cuales los átomos de cobre y níquel ocupan sitios de red aleatorio. Ya no tienen una forma definida, pero todos están más o menos en una forma homogénea que se da dentro de la estructura cristalográfica. Y cuando se solidifican todo, prácticamente se ve igualito. Ahora, la C. La C, en las aleaciones cobre-zinc, que contienen un 30% de zinc, se forma una segunda fase debido a que la solubilidad limitada del zinc en cobre. En eso es lo que nosotros llamamos una segregación. A veces las segregaciones son malas. ¿Por qué? Porque a lo mejor toda esta matriz es dúctil, pero el centro está endurecido por tener una alta densidad. ¿Comprendieron? Eso es algo que nosotros no queremos. Por lo tanto, debemos bajar el porcentaje de elementos aliantes para que en realidad se dé este comportamiento. ¿Comprendieron? Que sea todo el material homogéneo. ¿Comprendieron? Ok. Condiciones de la solubilidad sólida ilimitada. Para que un sistema ilimitada que sea al 100%, para que un sistema de aleación como el cobre, el níquel, tenga una solubilidad sólida limitada, deben satisfacer ciertas condiciones, las cuales, conocidas como reglas de Ohm o Rotary, que son las siguientes. Ok, no me interesa. A mí lo que me interesa es cuáles son las condiciones. Primero, el factor de tamaño. El factor de tamaño es importante. Todos los diámetros tienen que ser iguales. Los radios atómicos deben ser parecidos. Y, por supuesto, la combinación de valencia tienen que ser iguales. Ok. Primero, el factor de tamaño. Los átomos o iones deben ser de tamaños similares con no más del 15% de diferencia entre sus radios atómicos para formar una red cristalográfica estable. Para minimizar las deformaciones de la red, es decir, minimizar un nivel atómico de las desviaciones ocasionadas del espaciamiento interinicial. O sea, unas desviaciones como los defectos puntuales que nosotros vimos allá, bien sea a través de una vacancia, a través de una inclusión, etc. ¿Está bien? Estructuras cristalinas. Si aquí es el tamaño, aquí viene siendo la estructura cristalina. Los materiales deben poseer la misma estructura cristalina. De lo contrario, existen puntos en el que ocurre una transición o una segunda fase con una estructura diferente. ¿Está bien? Entonces, como aquí, ¿está bien? Aquí hay una fase y aquí hay otra fase. Por lo tanto, se forman estructuras cristalinas diferentes. Entonces, quiere decir que no queremos una estructura homogénea como esta. Ajá. Tercero, la valencia. Los iones deben tener la misma valencia. En caso contrario, la diferencia entre los electrones de valencia promueve la formación de compuestos en vez de soluciones. Otro compuesto puede ser metálico o no metálico, o una segregación.
puede ser metálica o no metálica, o sea, entonces quiere decir que ahí podemos establecer defectos dentro de la red cristalográfica que tampoco se desean. La electronegatividad. Los átomos deben tener aproximadamente la misma electronegatividad. Esto es similar y afinidad con los electrones, lo que vimos anteriormente, de la electronegatividad positiva o electronegatividad negativa para formar los iones. Y los iones forman los enlaces iónicos, depende de lo que nosotros seamos. Si las electronegatividades difieren en forma significativa, se forman compuestos, otras segregaciones, como cuando los iones de sodio y cloruro se combinan para formar cloruro de sodio, otro compuesto. ¿Ya? Las condiciones de Hum deben satisfacerse, pero no son necesariamente suficientes para que dos metales o compuestos tengan la solidez sólida y limitada. O sea, en otras palabras, siempre hay excepciones. La química siempre tiene excepciones. Ok, la figura 10.5. Un ejemplo, tenemos el óxido de magnesio y el óxido de níquel. ¿Está bien? Entonces, cada uno de ellos, fíjense, cómo tenemos acá el óxido de magnesio y el óxido de níquel. Y aquí se forma otro compuesto. Tiene una estructura cristalina sólida de iones y valencias similares. Ah, sí, más o menos. ¿Por qué? Porque van ocupando en este caso, las vacancias en el níquel. ¿Ya? Entonces, quiere decir que ahí van a formar estructuras cristalinas más o menos iguales. Por lo tanto, los dos materiales cerámicos pueden formar soluciones sólidas. Aquí, de este y este van a formar esta composición sólida. ¿Cómo se llama? Ahí no sé. ¿Cómo se llama? ¿Ya? Ok. Demos eso ¿cómo se llama? A los metalurgistas. Endurecimiento por solución sólida. Este endurecimiento por medio de la formación de soluciones sólidas es provocado por el incremento de la resistencia al movimiento de las dislocaciones. O sea, una solución sólida es simplemente una aleación. ¿Está bien? Un material sólido que se ha aliado. Y por supuesto, esta aleación puede formar ciertos movimientos indeseados dentro del material o deseados dentro del material. ¿Está bien? Que provoca el incremento de la resistencia del movimiento de las dislocaciones. Un ejemplo, cuando nosotros agregamos materiales aliantes. Si nosotros agregamos materiales aliantes dentro de la solución, por supuesto, ¿qué queremos hacer? Mejorar las propiedades del material. ¿Qué queremos? Endurecerlo, colocarlo más rígido, más resistente, disminuir la ductilidad, etcétera, etcétera. Depende de la propiedad que nosotros queramos mejorar de ese material. Entonces, un ejemplo, tenemos los artículos de joyería que podrían fabricarse en oro y plata, puros. Pero imagínense un anillo puro. ¿Cómo sería? De puro oro, muy débil, muy suave, muy dúctil. Por lo tanto, con cualquier golpecito se me deforma. No me va a servir, ¿comprendieron? Porque yo quiero que mantenga la figura. Sin embargo, son extremadamente blandos y maleables. Los joyeros agregan cobre al oro, o sea, que no son 100% oro. O agregan cobre al oro o lo combinan con plata. Y la plata para que los artículos de joyería mantengan su forma. ¿Comprendieron? Y así podemos hacer con cada uno de los elementos aliantes. Vamos agregando elementos aliantes como níquel, vanadio, molibdeno, para mejorar las propiedades del acero. ¿Vieron? O en este caso al aluminio. Le agregamos también elementos aliantes para mejorar las propiedades del aluminio. Entonces quiere decir que cada uno de ellos podemos hacerlo. ¿Ya? Ok. Seguimos para adelante. Grado de endurecimiento por solución sólida. El grado de endurecimiento por solución sólida depende de dos factores. Primero, una gran diferencia entre los tamaños atómicos del átomo original, el anfitrión y el solvente. Y el átomo, el soluto y el solvente. Y el átomo agregado, el huésped o el soluto, incrementando el efecto de endurecimiento, una aleación. Una diferencia mayor entre los tamaños produce una disrupción, o sea, un rompimiento de la estructura cristalina, como habíamos visto anteriormente en los defectos lineales, ¿no? Mayor dentro de la estructura cristalina inicial, ¿no? Dificulta aún más el deslizamiento. O sea, ¿cómo es esto? Aquí tenemos. ¿Y esto no es un defecto puntual? Sí. ¿Vieron? ¿Y cómo lo llamamos? Defecto intersticial. ¿Vieron? Donde el átomo de menor diámetro o mayor diámetro
van a deformar la estructura cristalográfica, haciendo que los materiales pierdan prácticamente sus propiedades. Efectos de varios elementos aliados sobre la resistencia a la fluencia del cobre. Los átomos del níquel y zinc son casi el mismo tamaño que los átomos de cobre, pero los de berilio y el estaño son muy diferentes. El incremento de la diferencia entre los tamaños atómicos y las cantidades de elementos de aleación incrementa el endurecimiento por solución sólida. Se vuelven más duros, más rígidos, más endurecidos. Entonces quiere decir que eso puede dañarme la estructura cristalográfica. ¿Por qué? Porque en realidad presentan dos fases presentes que no quiero. ¿Vieron? Yo quiero que la fase sea homogénea. ¿Ok? O que presentan las mismas características en cualquier punto. Ajá. Efectos de endurecimiento por solución sólida sobre las propiedades. Primero, la resistencia a la fluencia. La resistencia a la tensión y a la dureza. La tensión es la capacidad que tiene todo material para soportar una carga, que es lo que nosotros llamamos resistencia. Y la dureza es cuando el material se opone a ser penetrado. ¿Está bien? La aleación son mayores, o sea, se incrementa en realidad la resistencia y se incrementa la dureza. Con las que los metales puros están, con los metales puros. Esta es una razón por la cual se usa con mayor frecuencia en aleaciones en lugar de metales puros. Por ejemplo, se agregan concentraciones pequeñas de magnesio al aluminio para otorgar una mayor resistencia a las aleaciones de aluminio. ¿Está bien? O sea, en otras palabras, el aluminio puro es muy dúctil. Pero si le agregamos magnesio, entonces quiere decir que inmediatamente hace una disrupción de esa estructura cristalina y mejora las propiedades. Eso es un favor que nosotros le hacemos al aluminio. En cuanto a las propiedades de resistencia y dureza, ¿no? Entonces, ¿qué se usan para fabricar latas de bebidas de aluminio? ¿Vieron? Pero igualmente tiene una cierta flexibilidad. ¿Quién no ha roto una lata? ¿Quién no ha aplastado una lata? Casi siempre la ductilidad de la aleación es menor que la del metal puro. ¿Está bien? Claro, si en este caso la ductilidad de la aleación es menor que la metal puro, entonces quiere decir que los materiales son más rígidos, ¿no? Ya que los materiales tienen menor ductilidad, o sea, menor capacidad para alargarse. Solo raras ocasiones, como las aleaciones de cobre-zinc, el endurecimiento por solución sólida se incrementa la resistencia y la ductilidad, pero es una excepción. ¿Vieron? La tercera, la conductividad eléctrica de las aleaciones es mucho menor que la red del metal puro. Entonces, entre más aleaciones agregamos al material, se van perdiendo la capacidad de transferir electrones y por lo tanto el material, por supuesto, no transfiere electricidad o intensidad de corriente o corriente eléctrica, como la quieran llamar. Este fenómeno o la capacidad que tiene, en este caso el material, para conducir flujo de electrones a través de su conducto. Este fenómeno se debe a que los electrones son dispersados más por los átomos y por los elementos y aleaciones que por los átomos anfitriones, en este caso por el metal puro. No se recomienda endurecer por solución sólida a los alambres de cobre o los alambres de aluminio, que se emplean para transferir energía eléctrica. En este caso, prácticamente tienen que hacer de otro tipo de proceso, entrelazarlo, darle forma para hacerlo más rígido y, por supuesto, darle mayor resistencia. Pero no debo agregar elementos aliantes porque, en realidad, voy a perder la potencia eléctrica o la capacidad de transferir energía eléctrica a través de esos conductores. Debido a este efecto pronunciado, la conductividad eléctrica de muchas aleaciones, aunque menor que la de los metales puros, son frecuencias más estables con función de la temperatura. Ok, y la cuarta, la resistencia a la termofluencia, o sea, a la capacidad de deformarse cuando se incrementa la temperatura, ahí tendríamos la resistencia a la fluencia. Y la resistencia a altas temperaturas son mejoradas por el endurecimiento por solución sólida. En otras palabras, si agregamos materiales aliantes a los elementos, por supuesto, cuando solidifican, se hacen más rígidos y por lo tanto la termofluencia, que es la deformación cuando se incrementa la temperatura, es menor. ¿Ya? Muchas aleaciones que deben soportar altas temperaturas, como las que se usan para partes de motor, ejes,
depende parcialmente o ampliamente del endurecimiento por solución sólida. O sea, en otras palabras, dependen necesariamente de, en este caso, los elementos aleantes que nosotros vamos a agregar. Pregunta. Solución sólida, agregar elementos aleantes. Buena. Ok. Entonces, pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Seguro, no tienen pregunta. Hemos dado tantas cosas para poder llegar a este punto. Okay, aquí tendríamos un diagrama, ¿no? Donde tenemos resistencia versus porcentaje de elementos aleantes. En este caso tenemos la resistencia del porcentaje de zinc. ¿Está bien? Si ustedes ven, tenemos lo que es el porcentaje de elongación, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos ductilidad. A medida que nosotros agregamos zinc, la elongación, por supuesto, se va tomando mayor. Igual que la resistencia se hace mayor. ¿Está bien? Pero la conductividad eléctrica va bajando, baja, y la resistencia a la afluencia se incrementa. Quiere decir que varían los efectos que nosotros tengamos de cuánto porcentaje de elementos aleantes vamos a agregar sobre ese elemento. ¿Vieron? Diagramas de fase. ¿Cuánto tiempo llevamos? 7:42. Ajá. Supuestamente llevo 1 hora, pero con ustedes, como entraron tarde. Diagrama de fase isomorfo. ¿Qué es un diagrama de fase isomorfo? Un diagrama de fase, o sea, un diagrama de solidificación, un diagrama de fase muestra la fase y su composición de cualquier combinación de temperatura, composición, aleación. ¿Está bien? En un diagrama de fase yo puedo presentar el porcentaje de elementos aleantes que se dan dentro de la combinación, pero también presentamos el incremento de temperatura para darse las diferentes fases presentes de un material. ¿Cómo es eso? Que podemos ver si tienen fase sólida, fase líquida, fase gaseosa, pero también vemos el comportamiento que tiene ese material cuando se alía en ciertos porcentajes de ese elemento aleante. ¿Ya? Cuando solo se presentan 2 elementos o 2 compuestos en un material, se pueden trazar un diagrama de fase binario. Binario porque en realidad tiene 2 elementos, pero podemos tener ternario, cuaternario, etcétera. ¿Está bien? Depende de los elementos que tengan dentro de esa fase. Los diagramas de fase isomorfos se encuentran en varios sistemas metálicos y cerámicos. Pero en este caso es llamado diagrama de fase que solo presente una sola fase definida. ¿Comprendieron? A eso es lo que nosotros llamamos diagrama de fase isomorfo. En los sistemas isomorfos se presenta una fase sólida. Los 2 componentes del sistema, fase sólida o fase líquida. Los 2 componentes presentan solubilidad completa, o sea, solubilidad al 100%. Una solubilidad ilimitada. ¿Ya? Entonces, en esos diagramas isomorfos. Aquí tendríamos ejemplos de los diagramas isomorfos. Tenemos el cobre y níquel. Habíamos dicho que el cobre y níquel son compuestos que tienen una solubilidad ilimitada. O sea, se pueden combinar al 100%. ¿Está bien? Cuando nosotros leemos estos diagramas de fase los leemos así. De este lado se presentan las temperaturas y de este lado se presentan los porcentajes de elementos aleantes. ¿Cuántos elementos aleantes hay aquí? Hay 2, uno que es cobre y uno que es níquel. Si lo leemos de izquierda a derecha, que normalmente lo hacemos, no lo hacemos como los chinos, ni como los, ¿cómo se llama? Ni como los rusos, ni como los, en este caso, los árabes. Entonces, sino de derecha a izquierda, presenta 0%, 20%, 40%, 60%, 80%. ¿De qué? 80% de níquel. Si le vemos en sentido opuesto, como hacia el cobre, sería 10% de cobre en el 80, 20% de cobre en el 60, 60% de cobre en el 40 y 80% en cobre y hasta el 100% de cobre. Quiere decir que aquí tenemos el 100% de cobre y aquí tendremos el 100% de níquel en porcentaje en peso de aleación. ¿Comprendieron? Quiere decir que él puede llegar al 100% en cobre o 100% en níquel. ¿Comprendieron? O sea, 0 cobre en níquel o 0 níquel en cobre. Depende de dónde lo estemos mirando. ¿Comprendieron? Quiere decir que su solubilidad es al 100%. Por lo tanto, es una solubilidad ilimitada.
Si vemos, también presentan la fase. ¿Qué fase? La fase sólida, que lo denotan con la letra alfa, y la fase líquida, que la denotan con la letra L. Y una fase que nosotros llamamos entre los dos compuestos, que la vamos a llamar las dos fases presentes que tiene él, la fase sólida más la fase líquida. Un ejemplo, tenemos acá. Un ejemplo, tenemos el diagrama de fase de esos elementos aleantes de cobre y níquel. Y por supuesto, lo vamos a estudiar al 40%. Y en el 40% empezamos y llegamos a una temperatura de 1100 grados centígrados. ¿Vieron en qué fase se encuentra? ¿En qué fase se encuentra? Aló, 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 aló. ¿En qué fase se encuentra? Al 40% y va a llegar hasta este punto, a 1100 grados centígrados. ¿En qué fase se encuentra? ¿Ah? ¿Aló? En la fase sólida. E alfa significa sólida. Quiere decir que todo esto es sólido. Pero si vamos incrementando la temperatura hasta llegar exactamente a esta temperatura, en este caso se encuentra a 1240 grados centígrados. Solamente hay un paso para que él pase de fase sólida a fase líquida. Pero si se encuentra entre 1200 y 1280, exactamente acá, y en este punto, ¿no? Que serían 1250. 1250. Yo sí tengo el pulso malo. Ajá. 1250. Ajá. ¿Qué pasa allí? 1250 grados centígrados. Que él se encuentra en dos fases presentes, tanto líquida como sólida. ¿Comprendieron? ¿Ya? Ajá, y si llegamos a 1400 grados centígrados, por acá, con ese 40% de níquel, ya estaría completamente en fase líquida. Líquida. ¿Ah? Pregunte. Bueno, entonces quiere decir que esto es lo que nosotros llamamos un diagrama de fase isomorfo, un diagrama donde todo se da una solubilidad 100% limitada. También lo podemos hacer con el níquel magnesio, ¿vieron? Entonces el níquel, óxido de níquel y óxido de magnesio, también tiene una solubilidad ilimitada. También se presenta una fase sólida y también se presenta una fase líquida y una fase intermedia de líquido más sólido. Ajá. Y el óxido de calcio y el óxido de silicio también. Ajá. Ya, entonces esta combinación también presenta esta situación. Y el titanio y el... Ay, se me olvidó este. El de química, ¿qué es esto? El plomo. Platino, platino, el profe. platino. Ah, a ver, pero ¿es una B o una T? PB. Si es una B, plomo. Ah, plomo. Plomo. Ok, entonces que aquí se Sí, presentan PB también... plomo. Entonces quiere decir que aquí también presentan la solubilidad ilimitada. Pero fíjense que no todos tienen el mismo diagrama. Depende de cada uno de los diagramas. En el A y B son diagramas de fases de equilibrio de sistema, cobre, níquel, bla, 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 y que se muestran las temperaturas de líquidos y sólidos. Lo mismo que dije yo. ¿Vieron? Observe que la escala horizontal puede representarse a los porcentajes molares o porcentajes en peso. Como habíamos dicho, esta representación está dada en pesos. Porcentaje, o el 80% en pesos de, en este caso, aleación en níquel. ¿Dónde? Con el cobre. O sea, un 80% níquel, un 10% cobre. Y si estuviese en 40% de níquel y 60% de cobre. ¿Comprendieron? Ajá. En fracción molar de un componente. Pregunta. No hay pregunta. Damos el lapicito. Ajá. Quítese. Pluma. Y nos vamos al siguiente. Temperatura de líquidos y sólidos. Ah, pero aquí también. Si ustedes ven aquí, aquí hay una temperatura de líquidos cuando esté en la fase intermedia del Profe, una pregunta allí. Pregunte. Una pregunta ahí, profe, con respecto ahí, ¿ese qué significa, profe? ¿Esa qué? El alfa allá arriba en la gráfica El alfa de significa cobre, níquel. fase sólida. El alfa. Alfa significa fase sólida. Esta. Listo.
fase sólida. Alfa, beta, gamma, siempre se denota como una letra griega. Y la L de líquido. ¿Ya? ¿Comprende? Entonces, la fase sólida siempre la sí, vamos a porque poner con en la otra aparece, S. en la del otro lado sale L más S. L más S porque es líquido más sólido. Pero aquí no le colocaron alfa, beta porque es un compuesto. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, ok. Temperatura de líquido cuando en realidad alcanza la línea de líquidos. Sí, profe. Esto es lo que nosotros presentamos como línea de líquidos y esta la presentamos como línea de sólidos. Pregunte. Pregunte. ¿No tiene pregunta? Hasta ahora no tengo pregunta, profe. Ajá. No sé si Andrés. Sí. No sé. No he dicho. No responde. No, profe, no. La única pregunta era esa, porque Ok. en un lado aparecía la S y en el otro no. Sí, sí, pero son fases sólidas. Normalmente las fases sólidas las representamos con letras griegas. Se define la temperatura de líquidos como la temperatura por encima de la cual el material es completamente líquido. La temperatura de sólido es la temperatura por debajo de la cual la aleación es totalmente sólida, ¿no? Como vimos aquí, por encima de ella es completamente líquido, por debajo de ella es completamente sólido. Pero es esta línea que nosotros vemos acá. Esa es la línea de líquidos y la otra viene siendo la línea de sólidos. ¿Vieron? Entonces, las aleaciones cobre-níquel se funden y solidifican en un intervalo de temperatura entre líquidos y sólidos. Lo vemos, que hay un intervalo de temperatura entre este y este, entre 1280 en el 40% de níquel y 1240%. Quiere decir que aquí hay un intervalo de temperatura. Por encima de 1280, él se permanece en líquido. Por debajo de 1240, él permanece en sólido. ¿Vieron? Pero si cambiamos los porcentajes de elementos aliantes, o un 80%, por supuesto, ese intervalo también va a cambiar. ¿Comprendieron? Ah, y si está el 100% de níquel, está a 1455 grados centígrados, pero solamente de níquel. O sea, el 100% de níquel, cero cobre. ¿Ya? Y si estamos a 1085, sería el 100% de cobre, cero níquel. ¿Ya? 1085. Ok. Entonces, las aleaciones de cobre-níquel se funden y solidifican en un intervalo de temperaturas entre líquidos y sólidos. La diferencia entre las temperaturas de líquidos y sólidos es el intervalo de solidificación. Este intervalo que nosotros tenemos acá, que se presentan los líquidos más sólidos. Este es el intervalo de solidificación. Aquí hay partículas de sólido, en este caso nadando en parte del líquido, porque se presenta una pequeña nucleación y por supuesto se están formando o los sólidos o al contrario, los sólidos se están volviendo líquidos. ¿Ya? Dentro de este intervalo coexisten las dos fases, tanto líquida como sólida. Ok. Fases presentes. Fases presentes ya habíamos dicho. ¿Cuántas fases presentes podemos estar? Pueden estar, depende del diagrama. Si es isomorfo, una fase sólida. Si en este caso se presenta en tres fases, no. Ya se presentan tres fases sólidas, cuatro fases sólidas, cinco fases sólidas, va a depender, ¿lo comprendieron? De la cantidad de fases. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante en el diagrama hierro-carbono. Fases presentes. Con frecuencia se desean saber si cada fase están presentes en una aleación a una temperatura específica. Si se desea producir una pieza colada, o sea, se toma el material, se funde y se solidifica. Se debe asegurar que el metal es inicialmente líquido, es lógico. Si yo paso líquido y de pronto sólido y de pronto empiezo a solidificar, lo más probable es que aparezcan imperfecciones. Entonces tengo que pasar gradualmente de líquido y después gradualmente a sólido. Por completo. Si se planea tratar térmicamente, entonces, en este caso, si nosotros tenemos materiales sólidos, ¿no? Y esos materiales sólidos queremos que aparezcan otra nueva fase, ¿qué hacemos? Bueno, simplemente le hacemos un tratamiento térmico. O sea, lo subenfriamos violentamente, ¿no? Inmediatamente se presenta una nueva fase presente de él. ¿Qué hace? Que el material rompa las estructuras cristalinas y al romper esas estructuras cristalinas, por supuesto, se formen nuevas propiedades de rigidez,
dureza dentro de la superficie del material. ¿Comprendieron? A eso es lo que se llaman tratamientos térmicos. Se plantea tratar térmicamente un componente de aleación y se deben asegurar que no se forme ningún líquido durante el proceso. O sea, tenemos que hacer completamente sólido y hacer el tratamiento completamente sólido, porque si lo llevamos a líquido perdemos parte de esas propiedades. Diferentes fases sólidas tienen distintas propiedades, como habíamos dicho. Material sólido que se le ha hecho un tratamiento térmico, inmediatamente cambia sus propiedades. Pregunte. 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 Profe, hasta ahora se ha No, entendido. profe. Hemos dado bastante clase. Ok, seguimos para adelante. Vamos a ver cuánto falta. Descartar, 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 descartar. Estamos, me falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 láminas. Dios mío, falta algo. Ya van a ser las 8. Entonces seguimos. Fases presentes. Con frecuencia se desean saber qué fases están presentes en una aleación a una temperatura específica. Si se desea producir una pieza colada, ya esto lo leí. Entonces, aquí fases presentes. Fíjense. ¿Cómo tenemos el porcentaje en el diagrama de fase, en este caso de óxido de aluminio y óxido de cobre? Si ustedes ven, ¿no? En el diagrama óxido de aluminio, que es prácticamente se presenta una fase sólida de este lado y una fase líquida. Y por supuesto, este compuesto entre fase sólida y en fase líquida. Cuando nosotros tenemos la fase sólida, inmediatamente vemos que como el material es al 100%, se presentan estructuras cristalográficas que nosotros llamamos granos. ¿Está bien? Por lo tanto, el material se solidifica. Entonces, cada uno de ellos, de estos granos, tiene una alineación diferente de esa estructura cristalográfica. Por lo tanto, se forman estas fronteras de granos que tienen. Pero las propiedades que tenga alfa aquí, alfa aquí, alfa aquí, y alfa aquí, alfa aquí, y alfa aquí, son iguales. ¿Comprendieron? Ya que es el mismo material que simplemente se ha solidificado con diferente dirección. ¿Ya? Cuando pasamos de este sólido, por ejemplo, si tenemos el 50%, si pasamos de este sólido, inmediatamente entramos a la fase líquida más sólida, y como le dije anteriormente, se presentan parte del sólido que está navegando en el líquido. ¿Comprendieron? Al pasar la línea de líquidos, inmediatamente se forma todo el material completamente líquido. Si nosotros queremos tener materiales sólidos o una solución sólida dentro del material, tenemos que permanecer bajo la línea de sólidos. ¿Comprendieron? Y si queremos hacer el tratamiento, también deberíamos permanecer bajo la línea de sólidos. Tratamiento térmico. ¿Está bien? Entonces quiere decir que ahí tendríamos una composición de cada fase. Por supuesto, la composición va a depender de dónde estemos y el porcentaje de elementos aliantes y la temperatura que tengamos, como hicimos ahorita con el ejemplo anterior. ¿Comprendieron? Composición de cada fase. En cada fase se puede especificar una composición expresada como porcentaje de cada elemento de ella. Por lo general, la composición se expresa en porcentaje en peso, ¿no? Cuando solo está presente una sola fase en la aleación o solución sólida cerámica. Las composiciones de la fase es igual a la composición total del material, ¿ya? Esto va a depender de qué porcentaje tenemos. 80%, 10%, 50%, 50%, 10%, 80%. Si la composición original de una aleación o de un material cerámico con una fase sola cambia la composición de la fase, también debe cambiar todas las propiedades. Cuando dos fases como la líquida y la sólida coexisten, sus composiciones difieren entre sí y también la composición general. En este caso, ¿cómo es eso? Vamos a ver cómo es eso. O sea, si yo estoy aquí y estoy al 75% a una temperatura dada, por ejemplo, estoy al 75% aquí, a una temperatura de 2000 grados centígrados. ¿Cuántas fases existen? ¿Cuántas fases existen? Estoy aquí
a 2000 grados centígrados y 80% óxido de cobre. De cromo, perdón. Óxido de cromo. Ah, ajá. ¿Cuántas fases existen aquí? Una. ¿Qué Dice que fase hay es? una fase de mezcla. Sola. No es una fase de mezcla. No, es una fase sólida. Estoy aquí. Ya voy a colocar el lapicito otra vez. Ajá. Dije, el Sí, no 80% se ve a bien. 2000 grados centígrados. 2000 grados centígrados quiere decir que voy a estar aquí. ¿Cuántas fases hay? Una. ¿Cuál es? La sólida. ¿Está bien? Alfa. Aquí existe una fase alfa. Ay Dios, esa alfa sí es fea. Aquí existe una fase alfa o una fase S. ¿Está bien? Entonces quiere decir que ahí estoy en la fase sólida. ¿Vieron? Ajá. Y si sobrepaso los 2200, no, 2250, estoy aquí. ¿En qué fase estoy? Líquida. En una fase líquida. Pero si estoy aquí, En líquido. y si estoy aquí, ¿en qué estoy? En dos fases, tanto líquida como sólida. Por lo tanto, si estoy líquida como sólida, difiere. ¿Por qué? Porque tengo un porcentaje de un material, en este caso del óxido de aluminio, y un porcentaje de otro material, óxido de cobre, con otro porcentaje del elemento aliante, un 65% de óxido de cromo, perdón, óxido de cromo. Siempre digo Siempre digo cosas raras. Entonces, ¿vieron? ¿Vieron? Sí, Entonces, profe. quiere decir que en líquido Sí, yo profe. no puedo predecir los porcentajes en pesos de esos elementos aleantes. ¿Vieron? Solamente cuando estoy o en fase líquida o en fase sólida. Ahí sí puedo decir qué porcentaje de elementos aleantes existen. ¿Entendieron? Ah, ok. Por eso que dice que difieren. Cuando las fases como líquidas y sólidas coexisten, sus composiciones difieren entre sí y también la composición general original. ¿Vieron? Composición de fase. La composición de fase, como habíamos dicho anteriormente. Aquí tenemos que 40% de qué? 40% de qué? De porcentaje de cobre. De níquel. De níquel. Níquel. Ajá, Mm, te voy a raspar. Y eso que soy de química. Ajá. O el 60, o el 60% en, ¿cómo se llama? En cobre. ¿Está bien? Ajá, vamos a incrementar la temperatura. Y estoy aquí. La temperatura que voy a incrementar sería la primera, 1300 grados centígrados. A 1300 grados centígrados. Quiere decir que ejemplifica aquí. Ajá, tengo el 40% en níquel. Pero ¿en qué fase estoy? ¿En líquido sólido o fase combinada? en 1300 En está ahí fase. en líquido. Estoy en líquido. Ahora vamos a llegar a 1270 grados centígrados. 1270 grados centígrados como por acá. ¿Está bien? Y aquí inmediatamente llega por acá. Seguimos la línea recta en una isoterma. Y en esa isoterma es a temperatura constante. Isoterma es a temperatura constante. Me encuentro estos dos puntos. Un punto que está al 37% en níquel y al 50% en níquel. Pero en la composición donde entramos sería el 40%. Ahí difieren. ¿Comprendieron? Estamos en una fase sólida más líquida, pero los porcentajes difieren. Y si estuviésemos a 1250 grados centígrados, 1250 grados centígrados también, ¿comprendieron? Entonces 1250 grados centígrados también difieren. ¿Ya? Y si estuviera a 1200, en 1200 no, porque en 1200 inmediatamente pasamos la isoterma y llegamos a este punto. Y este punto está en fase sólida. Quiere decir que aquí difieren en porcentaje de los elementos aliantes en la fase líquida más sólida, pero en la fase líquida o la fase sólida no, siempre va a existir el mismo porcentaje. ¿Comprendieron? El 40% y el 40%. Eso es lo que dijo anteriormente. Pregunta. Ninguna, profe. Y aquí está en realidad lo que expliqué. Primero, la línea vertical del 40% líquido, es esta que está en rojo.
representa la composición general de la aleación. A 1300 grados centígrados solo hay líquido. 1300 grados centígrados como esta, ¿no? Aquí solamente hay líquido, que debe contener un 40% de níquel de la composición general de la aleación. A 1270 se presentan dos fases presentes, 1270 grados centígrados, que presentan dos fases presentes. ¿Está bien? Se traza una línea horizontal o una isoterma dentro de la fase sólida más líquida. El punto extremo del líquido, el punto extremo del líquido y el punto extremo del sólido. ¿Está bien? Presentando dos tipos de porcentaje, uno del 37 y uno del 50%. ¿Está bien? Entonces quiere decir que, por lo tanto, tiene, la región está entre el 37 y el 50% en níquel. Por lo tanto, el líquido contiene un 37% en níquel y el sólido tiene un 50% de níquel. del níquel. Ajá. Y si estuviera eso a 1250, lo mismo. Da lo mismo. Teníamos 32 y 45. Y si estuviésemos a 1200, no, aquí solo se presenta una fase sólida que debe tener el 40% de níquel. ¿Vieron? ¿Vieron? Sí, profe. Pregunta. ¿O tienen preguntas, muchachos muy inteligentes? Ajá. Por cierto, ayer, ¿quiénes entraron? Yo no me acuerdo ni que ayer cuántos entraron, porque como no se grabó, no sé quiénes entraron. Yo estaba en la clase de ayer, profe. Sí, pero no sabe quiénes estaban. Descartados. No me recuerdo. No me acuerdo, la verdad es que yo no me acuerdo, porque yo Profe, no, como yo aquí no. estaban, Ya va, espérate un momentico. estaban Ajá. Ya va, espérate un momentico. Puesto el evaluativo. O el 30, ya deberían tener el evaluativo. ¿Ya? Para que el 31 entreguen. Ok, está bien, profe. Qué rollo. Un rollo bastante grande. Bueno, nos vemos. Gracias por su atención. Gracias a usted, profe. Chao, hasta mañana. Chao. Nos vemos, Vanesca. Nos vemos, Andrés. Feliz noche, profe. Feliz noche.